¿Es posible recuperar el pelo con tratamiento pasados los 30 años? Esta es una pregunta que recibo a diario y como te puedes imaginar, la respuesta no es un sí o un no rotundo. Las opciones de mejora dependen de cada caso en particular. Y en este vídeo vamos a ver la evolución de 3 pacientes mayores de 30 años en su lucha contra la alopecia androgenética. Además, vamos a ver estos casos en orden de edad. Es decir, veremos primero al paciente más joven y acabaremos con el paciente de mayor edad. Créeme que son 3 casos muy interesantes. En general, podemos decir que la edad es un factor determinante a la hora de pronosticar la evolución de una persona con el tratamiento. Cuanto antes empiece a tratar una persona, mejores serán los resultados que pueda obtener. Dicho esto, hay otros factores que también juegan un papel fundamental en la evolución que podemos experimentar. La edad es un factor clave, pero seguramente más importante que la edad es el estado de la alopecia del paciente. No es lo mismo una alopecia pequeña y localizada en las entradas y coronilla que una alopecia muy avanzada. Evidentemente, cuanto más avanzada esté tu alopecia, más difícil será recuperar el pelo. Además, cuanto más tiempo dejemos pasar desde el momento en el que somos conscientes de que tenemos alopecia hasta que empezamos a tratarla, más difícil será conseguir recuperar los pelos miniaturizados que tengamos en las zonas afectadas por la alopecia. Otro factor realmente importante es seguir un tratamiento adecuado. Si tienes alopecia androgenética y no usas tratamientos que reduzcan de forma efectiva la cantidad de DHT a nivel del cuero cabelludo como finasteride o dutasteride, estarás mermando de forma significativa tus opciones de recuperar el pelo. No te preocupes porque al final del vídeo te explicaré con detalle cuáles son los tratamientos más efectivos para la alopecia androgenética, la alopecia más común de todas. Los 3 casos que vamos a ver a continuación son seguramente 3 de los casos mejor documentados que hemos visto en el canal, porque todas las fotografías se tomaron con una luz casi idéntica y con cortes de pelo y peinados que dejan ver claramente cuál ha sido la evolución real de estos pacientes. En este primer caso veremos la evolución de un paciente de 31 años que partía con una alopecia muy avanzada, que estaba muy cerca de convertirse en un Norwood 5A. Aquí tenemos el estado del paciente a 12 de marzo de 2023, justo antes de empezar el tratamiento. Y como vemos, tenía una alopecia muy avanzada. Y a priori uno podría pensar que con una alopecia tan avanzada las opciones de recuperar el pelo de esta persona son ciertamente escasas. Pues bien, esta persona usó 1 miligramo de finasteride oral al día y minoxidil tópico al 5% 2 veces al día durante un año. Este es el estado del paciente a 15 de abril, tras un mes con el tratamiento. Y al margen de tener el pelo más largo, no se pueden apreciar cambios notorios. Aquí tenemos el estado del paciente a 18 de junio de 2023, tras 3 meses con el tratamiento. Y vemos cómo el cambio ha sido sencillamente brutal. Y todavía tiene margen de mejora en la zona frontal. Este es el estado del paciente tras los primeros 6 meses. Aquí parece como su evolución se ha estancado un poco. Y como comenta el propio paciente, parece que sufrió un ligero shedding en la zona frontal. Y aquí tenemos su estado a 7 de marzo de 2024, tras un año con el tratamiento. Y vemos como el cambio que ha pegado este paciente ha sido sencillamente increíble. En el caso de esta persona, si quisiera cerrar por completo la zona de las entradas, ya sí que la única vía posible sería realizarse un injerto de pelo. Pero claro, imagina la cantidad de unidades foliculares que se ha ahorrado al seguir la medicación, porque gracias al tratamiento ha conseguido cerrar por completo la coronilla, la zona media y parte de la zona frontal. Pasemos a ver el caso de César, un suscriptor de Colombia que antes de empezar el tratamiento tenía 32 años y desde los 25 años empezó a notar la caída del cabello. Este es un caso peculiar porque César, tras consultar con su médico, empezó el tratamiento con finasteride y minoxidil en 2017 y tuvo buenos resultados, pero solo lo usó durante unos meses y no fue constante con el tratamiento. Y desde 2020 no usó ningún tratamiento para la alopecia y al principio de 2023 empezó de nuevo a tratar su alopecia.
Como él mismo comenta, volvió a tratar su alopecia porque su estado capilar estaba afectando a su autoestima y no se sentía bien con su aspecto físico. Pues bien, el tratamiento de César consistió en 1 miligramo al día de finasteride, minoxidil al 5% 2 veces al día y el champú o crema de ketoconazol al 2% 2 veces por semana. En concreto, empezó a usar la crema de ketoconazol a los 9 meses de tratamiento y hasta entonces había usado el champú con ketoconazol. Aquí tenemos el estado de este paciente a febrero de 2023, tras un mes con el tratamiento. Y vemos cómo César partía con una alopecia de grado 3A que estaba avanzando a un grado 4A. Por desgracia no tenemos una imagen de justo antes de empezar el tratamiento, algo que habría sido muy interesante puesto que César comenta que durante el primer mes experimentó un efecto shading bastante importante. Y como punto positivo podemos decir que en general las alopecias de grado A no suelen avanzar más allá de la zona media y no suelen llegar a la coronilla. Pues bien, aquí tenemos el estado de César tras 3 meses con el tratamiento y vemos cómo la mejora es muy evidente. Ha ganado bastante densidad en la zona frontal, aunque todavía tiene mucho margen de mejora. Y este es su estado a julio de 2023, tras 6 meses con el tratamiento. Y vemos cómo su caso siguió evolucionando favorablemente. Y tras un año con el tratamiento podríamos decir que su alopecia ha quedado prácticamente solucionada. Evidentemente, a partir de ahora le toca seguir siendo constante con el tratamiento y no abandonar la medicación si quiere mantener los resultados obtenidos. Tras un año y medio más o menos, algo que podría plantearse sería disminuir la dosis o frecuencia de uso de finasteride o incluso cambiar finasteride oral por finasteride tópico. Y si quieres saber más al respecto de este tema te dejaré un vídeo por aquí donde lo explico en detalle. Por cierto, si este vídeo te está gustando, dale al like. Y si te preocupa la salud de tu pelo, suscríbete al canal y dale a la campanita para no perderte ningún vídeo. En este tercer caso veremos la evolución de Natanael, otro suscriptor de Colombia que antes de empezar el tratamiento tenía 36 años. Y antes de ver la evolución de este paciente me gustaría leer parte del mensaje que me manda. Hola Future Vegan, de antemano muchas gracias por la labor de divulgación correcta y precisa con la mejor y más explicada base científica. Gracias a ello es que tomé la decisión de iniciar el tratamiento, ya que en años anteriores había intentado tratamientos con finasteride, pero huía de estos apenas encontraba desinformación al respecto. Ya me estaba resignando a comprar una prótesis capilar o raparme cada semana. Gracias de nuevo, te animo a seguir haciendo esta labor tan profesional y única en medio de tanta desinformación. Gracias por tus palabras, Natanael. Casos como el tuyo realmente dan significado a todo el trabajo de investigación y divulgación que realizo en el canal. Y saber que este trabajo está ayudando a personas como tú realmente no tiene precio. Aquí tenemos el estado de este paciente a diciembre de 2023. Y vemos cómo este paciente partía con una alopecia difusa que estaba bastante avanzada. Una alopecia que no sigue un patrón claro y que le afectaba prácticamente a toda la cabeza. Pues bien, Natanael usó 1 miligramo de finasteride oral al día, minoxidil en espuma al 7% 2 veces al día, la crema de ketoconazol al 2% 3 veces por semana, tretinoína al 0,05% 2 veces por semana y el dermaroller de 0,5 milímetros una vez a la semana. Además, este paciente comenta que alternó un champú con ketoconazol y un champú con cafeína y menta durante este tiempo. Y no te preocupes porque si quieres saber más sobre todos estos compuestos, al final del vídeo lo explico todo en detalle. Aquí tenemos la evolución de Natanael en la zona frontal. Y vemos cómo su evolución ha sido realmente increíble. Y es que cuando comparamos la imagen del antes y el después, vemos cómo el cambio ha sido muy notable. No solo ha ganado grosor y densidad, sino que ha conseguido transformar muchos de los pelos miniaturizados que tenía en pelos terminales sanos. Y aquí podemos apreciar su evolución en la parte media y de nuevo vemos un resultado realmente increíble. Y es que de diciembre a marzo ha conseguido aumentar el grosor y densidad de los pelos terminales que tenía en esta zona. Claramente ha conseguido tapar muchas zonas donde antes solo había pelos miniaturizados. Y por último, aquí tenemos la evolución de Natanael en la zona de la coronilla. Y de nuevo, la evolución ha sido muy notable, aunque sí que es cierto que esta parece ser la zona que ha evolucionado más lento y que tiene más margen de mejora. Lo que es evidente es que al comparar las imágenes del antes y el después de este paciente, su cambio ha sido sencillamente brutal.
Y ahora lo que toca es ser constante con el tratamiento y esperar hasta que llegue el primer año para poder valorar cuál es la mejor opción a seguir. Algo que me gustaría destacar del caso de Nathanael es que para poder apreciar mejor su evolución se cortó el pelo con maquinilla de la misma forma justo un día antes de tomar cada fotografía. Algo realmente encomiable y que sin duda es de agradecer. Y como lo prometido es deuda, si quieres saber cuál es el mejor tratamiento que puedes usar para tratar la alopecia androgénica y recuperar el pelo de tus entradas y tu zona frontal, tienes que ver este vídeo de aquí. Y para ver más vídeos como este, suscríbete al canal aquí.